Os doy la bienvenida, almas en busca de serenidad, a este espacio de reflexión donde las antiguas verdades resuenan con la fuerza de un eco eterno. En el silencioso teatro de nuestra existencia, a menudo olvidamos que el guión más importante es el que escribimos dentro de nuestra propia mente. Como un escultor que se enfrenta a un bloque de mármol, poseemos una materia prima informe y poderosa, nuestro pensamiento, que puede ser tallado para crear una obra de arte o reducido a escombros. La promesa de la sabiduría estoica no es un mundo sin tormentas, sino un barco inquebrantable y un capitán sereno al timón. Esa es la promesa de la razón. Esta travesía nos enseñará a forjar esa calma interior, a transformar el ruido mental en una melodía serena, dándonos el poder de navegar cualquier mar. No importa cuán agitado esté. A lo largo de las próximas reflexiones, desentrañaremos las claves para que tu mente deje de ser un tirano y se convierta en tu más leal consejera. En este viaje que emprendemos juntos, reconociendo la fragilidad y la fortaleza que todos compartimos, me gustaría que compartieras tu perspectiva con una frase que nazca de tu propia reflexión. Tras meditar en estas palabras, mi mente no me domina, yo la guío con la razón. Nuestras luchas internas, aunque silenciosas, son un eco de la batalla universal por la paz interior, un combate que nos une a todos en la búsqueda de una vida virtuosa. Leamos nuestras respuestas y sintamos la fuerza de una comunidad que avanza unida hacia el autodominio. El campo de batalla está en tu interior. La primera y más fundamental de todas las lecciones que nos ofrece la sabiduría estoica es la clara distinción entre aquello que podemos controlar y aquello que escapa a nuestro dominio. Epicteto, en su Enquiridión, lo establece con una claridad que atraviesa los siglos. En nuestro poder están nuestras opiniones, nuestras aspiraciones, nuestros deseos y nuestras aversiones. En una palabra, todos nuestros propios actos. Fuera de nuestro poder están nuestro cuerpo, nuestras posesiones, nuestra reputación, nuestros cargos públicos. En una palabra, todo lo que no son nuestros propios actos. Esta es la aceptación primordial, el reconocimiento de que la mayor parte de nuestro sufrimiento no proviene de los eventos externos, sino de nuestra insistencia en querer gobernar lo ingobernable. Imagina a un arquero que se prepara para lanzar una flecha. Él puede controlar su postura, la tensión del arco, la dirección de su mirada y el momento exacto de soltar la cuerda. Todo esto está en su poder. Sin embargo, una vez que la flecha abandona el arco, no puede controlar la repentina ráfaga de viento que la desvía de su curso, ni el movimiento imprevisto del blanco, ni si un pájaro se cruza en su camino. El arquero sabio se enfoca exclusivamente en la excelencia de su acción, en el acto de disparar con la máxima precisión y calma. El resultado final pertenece al destino, a la naturaleza. Aceptar esto no es resignación pasiva, sino una liberación profunda. Es dejar de librar una guerra perdida contra la realidad misma, una guerra que agota nuestras energías y envenena nuestro espíritu. La mente se convierte en un enemigo cuando se obsesiona con lo que no puede cambiar, cuando rumia sobre la ofensa de ayer, cuando se angustia por la incertidumbre de mañana, cuando envidia la suerte ajena. En ese estado es un campo de batalla, donde nuestros propios pensamientos se convierten en el ejército enemigo, sitiando nuestra paz interior y saboteando nuestra capacidad para actuar con virtud. La práctica, por lo tanto, comienza cada mañana al despertar. Antes de que el mundo exterior inunde tu conciencia, dedica un momento a trazar esta línea en la arena de tu mente. Repasa los desafíos del día que te espera, una reunión difícil, una tarea compleja, una conversación incómoda, y para cada uno, pregúntate, ¿qué parte de esto depende enteramente de mí y qué parte no depende de mí? Descubrirás que lo único que siempre te pertenece es tu intención, tu esfuerzo, tu juicio
y tu respuesta. La reacción de tu jefe, el funcionamiento de la tecnología, el tráfico en la ciudad, todo eso es externo, es el viento que el arquero no puede controlar. Este ejercicio diario es como afinar un instrumento musical. Poco a poco, tu mente aprende a distinguir la nota correcta, la de la responsabilidad personal, del ruido de fondo de las preocupaciones inútiles. Se vuelve más precisa, más enfocada, más serena. La aplicación de esta lección se manifiesta en los momentos de fricción cotidiana. Cuando alguien te critica injustamente, tu mente no entrenada reaccionará con ira y a la defensiva, sintiendo el ataque como una herida personal, pero la mente estoica, entrenada en la dicotomía del control, hará una pausa, reconocerá que la opinión de la otra persona es de ella, está fuera de su control. Lo que sí está bajo su control es cómo interpretar esa crítica, si tomarla como una ofensa o como una información, si responder con ira o con calma y razón. En ese instante de pausa, la mente deja de ser un enemigo reactivo y se convierte en una aliada estratégica. El autodominio se ejerce en ese pequeño espacio entre el estímulo y la respuesta. Ahí es donde reside nuestra verdadera libertad. Es el poder de elegir no ser dañado, como nos recuerda Marco Aurelio en sus meditaciones. Si te afliges por alguna causa externa, no es ella lo que te importuna, sino tu propio juicio acerca de ella. Y esto está en tu poder, el borrarlo ahora mismo. Al internalizar esta lección, el campo de batalla interior comienza a pacificarse. Las trincheras cavadas por la ansiedad y el resentimiento se llenan con la tierra fértil de la aceptación, y sobre esa tierra puede comenzar a crecer el jardín de la virtud, regado por la claridad de una mente que conoce sus verdaderos límites y su inmenso poder. El color de tus pensamientos tiñe tu mundo. Nuestra mente no es una ventana transparente a la realidad, sino un lienzo sobre el cual pintamos nuestra percepción de ella. Los filósofos estoicos comprendieron con profunda agudeza que no son los eventos los que nos perturban, sino los juicios que hacemos sobre ellos. Esta es una verdad tan simple como revolucionaria, que coloca la responsabilidad de nuestra paz interior directamente sobre nuestros hombros. La aceptación de este principio implica entender que el mundo externo es, en esencia, neutro. Una tormenta no es inherentemente mala, es simplemente un fenómeno meteorológico. La pérdida de un trabajo no es intrínsecamente una tragedia, es un cambio de circunstancias. Somos nosotros, con el pincel de nuestro juicio, quienes le damos color y significado a estos eventos. Marco Aurelio, en el libro sexto de sus meditaciones, lo expresó de una forma inolvidable. El universo es transformación. La vida es opinión. Nuestra vida es la creación de nuestros pensamientos. Esta idea es liberadora, porque nos devuelve el poder. Si nuestra angustia proviene de nuestras opiniones, entonces podemos cambiar nuestra angustia, cambiando nuestras opiniones. No somos víctimas pasivas de las circunstancias, sino los arquitectos activos de nuestra experiencia interna. La mente se convierte en nuestro peor enemigo cuando se acostumbra a pintar con colores oscuros, cuando aplica capas de catastrofismo, de victimismo, de resentimiento y de miedo sobre el lienzo de la realidad. Un simple error se convierte en una prueba de nuestra incompetencia, un comentario ambiguo en una señal de traición, un futuro incierto en una fuente de terror paralizante. La práctica estoica para dominar este proceso es la del examen constante de nuestras impresiones. Epicteto nos insta a desafiar a nuestras percepciones en cuanto aparecen. Cuando una impresión te asalte, no te dejes arrastrar por ella. Detente y dile: espera, déjame ver qué eres y de dónde vienes. Este acto de detenerse y examinar es un ejercicio de autodominio.
Es como encender una luz en una habitación oscura para ver si el monstruo que imaginamos es real o solo una sombra proyectada por un objeto inofensivo. La práctica consiste en separar el evento objetivo del juicio subjetivo que le hemos añadido. Por ejemplo, el evento objetivo es: ha comenzado a llover y no tengo paraguas. El juicio subjetivo añadido es: qué mala suerte, ahora el día está arruinado. Todo me sale mal. El estoico aprende a detenerse en el primer enunciado, en el hecho puro, y a cuestionar la validez del segundo. ¿Realmente el día está arruinado? ¿O simplemente me mojaré un poco? ¿Es una catástrofe o una simple inconveniencia? Este ejercicio, realizado de manera consistente, la reentrena a la mente para que deje de reaccionar de forma automática y comience a responder con razón. Se trata de cultivar un observador interno, una parte de tu conciencia que no se identifica con el torbellino de pensamientos y emociones, sino que los observa con una calma desapegada. La aplicación de esta lección transforma radicalmente nuestra interacción con el mundo. Imagina que recibes una evaluación de desempeño en el trabajo que es menos favorable de lo que esperabas. La mente enemiga inmediatamente teñirá el evento con los colores de la humillación y el fracaso. No soy lo suficientemente bueno, mi carrera está acabada, mi jefe no me valora. Estos pensamientos generan ansiedad, desmotivación y amargura. La mente aliada, en cambio, aplicará la disciplina del asentimiento. Separará el hecho: algunas áreas de mi desempeño fueron calificadas como necesitadas de mejora. Del juicio, se preguntará: ¿es esta evaluación una verdad absoluta sobre mi valor como persona? ¿O es una opinión, una perspectiva sobre un conjunto de acciones en un periodo de tiempo determinado? Puede ver la crítica no como un ataque, sino como información útil para crecer, como una oportunidad para practicar la humildad y la virtud. El color que elige para pintar este evento no es el negro del fracaso, sino el tono terrenal de la oportunidad de mejora. Al hacer esto, la mente deja de ser una fuente de tormento y se convierte en una herramienta de resiliencia. Séneca nos recuerda en sus cartas que sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Al dominar el arte de colorear nuestros pensamientos, recuperamos el control sobre esa imaginación. Nos convertimos en los maestros artistas de nuestra propia vida interior, eligiendo conscientemente los tonos de la calma, la claridad y la fortaleza, sabiendo que el mundo exterior nos presentará un lienzo en blanco, pero que los colores con los que lo pintamos provienen siempre de nuestra propia paleta, la de nuestra mente. Domina tus deseos y no serás esclavo de nada. En el corazón de la agitación humana, los estoicos identificaron una fuente principal de turbulencia: nuestros deseos y aversiones descontrolados. La mente se convierte en un tirano implacable cuando nos encadena a la búsqueda incesante de lo que no tenemos y a la huida desesperada de lo que tememos. Esta lección nos enseña a examinar y a gobernar estas fuerzas internas para encontrar la verdadera libertad, que no reside en satisfacer cada capricho, sino en necesitar muy poco. La aceptación comienza con la comprensión de que la felicidad basada en obtener objetos externos, estatus o el favor de otros es, por definición, frágil y dependiente. Es construir tu casa sobre la arena, a merced de las mareas del destino. Séneca observó con agudeza que la pobreza no consiste en tener poco, sino en desear mucho. Cuando nuestro bienestar depende de algo fuera de nuestro control, nos convertimos en esclavos de esa cosa. Si necesito la aprobación de los demás para sentirme valioso, soy su esclavo. Si necesito riqueza para sentirme seguro, soy esclavo del dinero. Si necesito que las cosas sucedan exactamente como yo quiero para estar en paz, soy esclavo de mis expectativas. La mente enemiga es aquella que constantemente susurra: no serás feliz hasta que tengas X, tu vida será completa solo si consigues, y debes evitar seda a toda costa.
Este diálogo interno nos mantiene en un estado perpetuo de carencia e insatisfacción, siempre corriendo hacia un horizonte que se aleja a medida que avanzamos. La práctica estoica para liberarse de estas cadenas es la del desprecio premeditado o la pobreza voluntaria. No se trata de un llamado al ascetismo extremo, sino de un ejercicio mental y práctico para debilitar el poder que las cosas externas tienen sobre nosotros. Consiste en dedicar periódicamente un tiempo a vivir con menos de lo que estamos acostumbrados. Séneca recomendaba pasar unos días al mes comiendo la comida más sencilla, vistiendo las ropas más modestas y preguntándose, ¿es esto lo que tanto temía? Este ejercicio tiene un doble propósito. Primero, nos demuestra nuestra propia resiliencia. Descubrimos que podemos soportar la incomodidad y que nuestra fortaleza interior es mucho mayor de lo que pensábamos. El miedo a la pérdida, que es la raíz de tantos deseos y aversiones, disminuye drásticamente cuando hemos experimentado voluntariamente una forma de esa pérdida y hemos sobrevivido e incluso prosperado. Segundo, nos ayuda a reajustar nuestra escala de valores. Al distanciarnos del lujo y la comodidad, empezamos a apreciar de nuevo las cosas simples y, lo que es más importante, los bienes internos que nadie puede quitarnos. La paz mental, la claridad de la razón y la práctica de la virtud. La aplicación de esta disciplina se extiende a todos los ámbitos de la vida. En un mundo que nos bombardea con publicidad diseñada para crear nuevos deseos, la mente estoica actúa como un filtro. Ante un nuevo objeto de deseo, un coche más nuevo, un dispositivo tecnológico más avanzado, la pregunta no es «lo quiero», sino «lo necesito para vivir una vida virtuosa y conforme a la naturaleza». La mayoría de las veces, la respuesta es un rotundo no. En el ámbito de las relaciones, esta lección nos enseña a amar a las personas sin aferrarnos a ellas de una manera posesiva. Epicteto nos aconseja recordar la naturaleza mortal de todo lo que amamos. Cuando abraces a tu hijo, nos dice, recuerda que es mortal, para que cuando muera no te sientas perturbado. Esto no es un ejercicio de pesimismo, sino de realismo y amor verdadero. Un amor que aprecia el presente sin exigir que sea permanente, que disfruta de la compañía sin convertirla en una necesidad de la que depende nuestra felicidad. Al dominar nuestros deseos y aversiones, la mente se transforma de un amo exigente a un siervo obediente. Ya no nos arrastra en una carrera frenética tras placeres efímeros y la evitación de incomodidades inevitables. En su lugar, encontramos un centro de gravedad interno, una calma que no depende de las circunstancias externas. La verdadera riqueza, como enseñaron los estoicos, es tener pocas necesidades, y la verdadera libertad es la capacidad de ser feliz y actuar con virtud, independientemente de lo que el destino nos conceda o nos arrebate. En este camino de autodescubrimiento, donde aprendemos a distinguir la necesidad del capricho, me gustaría invitarte a compartir tu pensamiento más profundo. Reflexiona sobre esta idea y déjanos tu voz en un comentario. Mi felicidad no reside en lo que poseo, sino en lo poco que necesito. Cada vez que uno de nosotros comparte su lucha y su claridad, fortalecemos el lazo que nos une como buscadores de la sabiduría, demostrando que no estamos solos en este esfuerzo. Leamos nuestras experiencias y construyamos juntos un santuario de fortaleza compartida. El obstáculo es el camino. Una de las enseñanzas más poderosas y transformadoras del estoicismo es la capacidad de reinterpretar las dificultades, de ver los impedimentos no como barreras que nos detienen, sino como materia prima para el ejercicio de la virtud. Marco Aurelio, el emperador filósofo, lo capturó en una frase que resuena como un trueno. A través de los tiempos, lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Esta es la aceptación de que la vida, por su propia naturaleza, está llena de obstáculos. La enfermedad, la pérdida, la traición, el fracaso, la injusticia. Estas no son anomalías,
son parte integrante del tejido de la existencia humana. Pretender una vida libre de adversidades es como desear un mar sin olas. Es una fantasía que solo conduce a la frustración y la amargura. La mente se convierte en nuestro peor enemigo cuando se enfrenta a un obstáculo y reacciona con queja, con autocompasión o con desesperación, cuando dice, esto no debería estar pasando. No puedo soportar esto. ¿Por qué a mí? En ese momento la mente se rinde, se declara vencida y le entrega el poder al obstáculo. Convierte una dificultad externa en una barrera interna, permitiendo que bloquee no solo nuestro progreso en el mundo, sino también nuestra paz interior. La mente aliada, por el contrario, ve el obstáculo como una oportunidad, como un compañero de entrenamiento enviado por el destino para fortalecer nuestros músculos espirituales. La práctica estoica para cultivar esta perspectiva es el arte de la inversión. Consiste en tomar cualquier situación, por negativa que parezca, y preguntarse, ¿qué virtud puedo practicar aquí? ¿Cómo puedo usar esto para ser mejor? Un diagnóstico médico adverso no es solo una amenaza a nuestra salud, es una oportunidad para practicar el coraje y la aceptación del destino. Una traición por parte de un amigo no es solo una herida emocional, es una oportunidad para practicar el perdón y la magnanimidad. La pérdida de un empleo no es solo una crisis financiera, es una oportunidad para practicar la resiliencia, la creatividad y la reevaluación de nuestras prioridades. Este ejercicio mental nos obliga a cambiar nuestro enfoque. En lugar de centrarnos en lo que hemos perdido o en lo que no podemos hacer, nos concentramos en lo que sí podemos hacer, en cómo podemos responder. La razón se convierte en nuestra alquimista interior, capaz de transmutar el plomo de la adversidad en el oro de la virtud, como el fuego que consume todo lo que se le arroja y lo convierte en llama y brillo. La mente entrenada en la sabiduría estoica puede tomar cualquier impedimento y convertirlo en combustible para su propósito. La aplicación de esta lección en la vida diaria es constante. Piensa en un proyecto laboral que se encuentra con un problema inesperado que amenaza con hacerlo fracasar. La reacción inmediata, impulsada por una mente no entrenada, es el pánico y la búsqueda de culpables. La mente que ve el obstáculo como el camino, en cambio, se mantiene serena, analiza el problema con claridad y lo ve como un desafío para ejercitar la paciencia, la resolución de problemas y el liderazgo. El problema no es un desastre, es un test, una prueba de carácter, o considera una relación personal difícil, con un familiar o un colega que constantemente nos pone a prueba. La mente enemiga se obsesiona con los defectos de la otra persona, alimentando el resentimiento y el conflicto. La mente aliada se pregunta, ¿cómo puedo usar esta interacción para practicar la paciencia, la empatía y el autocontrol? La persona difícil se convierte, sin saberlo, en nuestro maestro estoico, brindándonos innumerables oportunidades para fortalecer nuestra virtud. Esta perspectiva no niega el dolor o la dificultad. El estoico no es insensible. Siente el golpe del infortunio, pero elige no ser aplastado por él. Reconoce el dolor, pero se niega a añadir una segunda capa de sufrimiento a través de sus juicios y su resistencia. Al aceptar que los obstáculos son una parte natural e incluso necesaria de una vida bien vivida, despojamos a la adversidad de su poder para destruir nuestra tranquilidad. La mente deja de ser un frágil castillo de naipes derrumbado por el primer soplo de viento y se convierte en una fortaleza construida con la misma roca que una vez bloqueó su camino. El obstáculo no solo se convierte en el camino, sino que se convierte en la mismísima forja de nuestro carácter. Habita el presente, el único lugar donde reside la vida, en su incesante vagabundeo. La mente humana tiende a evitar el único lugar donde la vida realmente ocurre, el momento presente. Pasa la mayor parte de su tiempo perdida en los laberintos del pasado,
reviviendo viejas heridas y glorias desvanecidas, o se proyecta ansiosamente hacia el futuro, fabricando escenarios de esperanza y temor que rara vez se materializan como los imaginamos. Esta lección estoica nos llama a anclarnos en el ahora, el único punto en el tiempo sobre el que tenemos algún poder real. La aceptación fundamental es reconocer que el pasado ya no existe, y el futuro aún no ha llegado. El pasado es una colección de impresiones y recuerdos en nuestra mente, útil para aprender, pero imposible de cambiar. El futuro es una construcción de nuestras expectativas y proyecciones, útil para planificar, pero fundamentalmente incierto, como nos recuerda Marco Aurelio. Aunque vivieras 3000 años, o incluso 30.000, recuerda que nadie pierde otra vida que la que vive ahora, ni vive otra que la que ahora pierde. El presente es el único tiempo que poseemos, y sin embargo, es el que más a menudo malgastamos. La mente se convierte en nuestro enemigo cuando nos secuestra y nos lleva como rehenes al pasado o al futuro. El remordimiento, la culpa y la nostalgia son los carceleros del pasado. La ansiedad, la preocupación y la angustia son los verdugos del futuro. Ambas prisiones nos impiden comprometernos plenamente con la realidad del momento, nos roban la capacidad de actuar con eficacia y de experimentar la vida en su plenitud. Nos convertimos en fantasmas en nuestra propia existencia, físicamente presentes pero mentalmente ausentes. La práctica para cultivar la presencia es la de la atención plena, la prosochó de los estoicos. No es una técnica de meditación esotérica, sino un compromiso constante y vigilante con el momento actual. Comienza con la observación de tus propios pensamientos. Cuando te descubras rumiando sobre un error pasado, nótalo sin juzgarte y suavemente redirige tu atención a la tarea que tienes entre manos. Cuando te sientas abrumado por la preocupación sobre lo que podría suceder mañana, reconoce el pensamiento como una mera proyección y regresa tu enfoque a tu respiración, a las sensaciones de tu cuerpo, al entorno que te rodea. Una práctica concreta que Séneca recomendaba es la revisión nocturna de nuestro día. Al final de la jornada, en lugar de dejar que la mente divague, examina tus acciones del día de manera objetiva, dónde actué conforme a la razón, dónde me dejé llevar por la ira o el miedo, en qué momentos estuve verdaderamente presente y comprometido. Este ejercicio no tiene como objetivo fomentar la culpa, sino aumentar la autoconciencia. Es un entrenamiento para la mente que la enseña a ser más consciente de sus propios patrones y, con el tiempo, a elegir la presencia sobre la distracción. La aplicación de esta enseñanza transforma las actividades más mundanas en oportunidades para la práctica. Cuando comes, en lugar de engullir la comida mientras miras una pantalla, presta atención a los sabores, las texturas, el acto de nutrir tu cuerpo. Cuando caminas, siente el contacto de tus pies con el suelo, observa la luz, los sonidos, el aire en tu piel. Cuando conversas con alguien, escucha de verdad, con toda tu atención, en lugar de simplemente esperar tu turno para hablar mientras formulas tu respuesta en tu cabeza. Al anclarnos en el presente, la vida adquiere una riqueza y una profundidad que antes pasaban desapercibidas. Las preocupaciones sobre el futuro pierden gran parte de su poder, porque nos damos cuenta de que solo podemos prepararnos para el mañana actuando virtuosamente hoy. El peso del pasado se aligera, porque entendemos que la única forma de enmendar los errores de ayer es vivir sabiamente ahora. La mente, en lugar de ser un campo de batalla de recuerdos dolorosos y ansiedades futuras, se convierte en un remanso de paz, un espacio claro desde el cual podemos observar la realidad tal como es y responder a ella con la plenitud de nuestra sabiduría y autodominio. Vivir en el presente no significa no planificar el futuro o no aprender del pasado.
Significa hacer ambas cosas desde el anclaje firme del ahora, con una mente que no está dividida ni atormentada, sino unificada y presente, lista para recibir lo que el destino le depare con calma, claridad y fuerza. Eres una hoja en el árbol de la humanidad. La filosofía estoica, a menudo malinterpretada como una búsqueda solitaria de la fortaleza individual, está profundamente arraigada en un sentido de comunidad y deber social. Nos enseña que somos parte de un todo más grande, un cosmos ordenado por la razón, y que nuestra naturaleza fundamental es la de seres sociales. Esta lección nos invita a levantar la mirada de nuestro propio ombligo y reconocer nuestro lugar y nuestra responsabilidad dentro del gran organismo de la humanidad. La aceptación clave aquí es la idea de oikeiosis, un concepto que describe el proceso por el cual nuestra conciencia se expande desde el yo individual hacia círculos cada vez más amplios, la familia, los amigos, la comunidad, la nación y finalmente toda la humanidad. Marco Aurelio se recordaba constantemente a sí mismo que era un ciudadano del mundo, no solo de Roma. Comprendía que como seres humanos estamos hechos para la cooperación, así como los dientes superiores e inferiores están hechos para trabajar juntos. Actuar de forma egoísta o antisocial es, por lo tanto, actuar en contra de nuestra propia naturaleza. Es como si una mano decidiera no cooperar con la otra, perjudicando en última instancia al cuerpo entero al que pertenece. La mente se convierte en nuestro enemigo cuando nos aísla, cuando nos convence de que estamos solos en nuestras luchas y de que nuestros intereses son contrarios a los de los demás. Esta mentalidad de separación genera miedo, sospecha, envidia y conflicto. Nos hace ver a los demás como competidores o como obstáculos para nuestra felicidad, en lugar de verlos como lo que son, nuestros hermanos y hermanas en la gran familia humana, una familia con la que compartimos un destino común. La práctica para cultivar esta conciencia cosmopolita es la del ejercicio de la perspectiva. El filósofo estoico Hierocles sugirió una meditación en la que visualizamos círculos concéntricos a nuestro alrededor. El primer círculo contiene a nuestro yo inmediato, el siguiente a nuestra familia, luego a nuestros vecinos, a nuestros conciudadanos y así sucesivamente, hasta que el círculo final abarca a toda la humanidad. El ejercicio consiste en esforzarse conscientemente por atraer los círculos exteriores hacia los interiores, tratando a los extraños como si fueran nuestros compatriotas, a nuestros compatriotas como si fueran nuestros vecinos, y a nuestros vecinos como si fueran de nuestra propia familia. Esta no es una simple visualización. Es un reentrenamiento de nuestra empatía y nuestro sentido del deber. Otra práctica fundamental es la de servir a los demás como un fin en sí mismo, no como un medio para obtener reconocimiento o recompensa. El estoicismo nos enseña que la virtud de la justicia es fundamental, y la justicia implica tratar a los demás con equidad, amabilidad y honestidad. Cada día nos ofrece innumerables oportunidades para practicar esto, en pequeños actos de ayuda, en palabras de aliento, en la escucha atenta, en cumplir con nuestras obligaciones con diligencia y sin queja. La aplicación de esta lección redefine nuestro propósito en la vida. Si te ves a ti mismo como una hoja en el árbol de la humanidad, tu función no es solo crecer para ti mismo, sino contribuir a la salud y el florecimiento del árbol entero. En tu trabajo, esto significa ver tu labor no solo como una forma de ganar un salario, sino como una contribución al bienestar de la sociedad. Sea cual sea tu profesión, la realizas con integridad y un espíritu de servicio. En tus relaciones, esto significa actuar con paciencia, perdón y apoyo. Reconoces que los demás, al igual que tú, están luchando sus propias batallas y que a menudo sus defectos son el resultado de la ignorancia, no de la malicia, como nos insta Marco Aurelio. Al amanecer, prepárate para encontrarte con el indiscreto,
el ingrato, el insolente, el mentiroso, el envidioso, el insociable, pero recuerda que comparten la misma razón que tú y que tu deber es cooperar con ellos. Esta perspectiva social no disminuye la importancia del autodominio, al contrario, la aumenta. Es precisamente cultivando nuestra propia fortaleza interior, nuestra propia virtud, como nos convertimos en un miembro más útil y estable de la comunidad. Una mente serena y racional no añade conflicto al mundo, sino que aporta calma. Una persona justa y valiente no explota a los demás, sino que los inspira. Al entender que somos parte de un todo interconectado, nuestra mente deja de ser una isla de egoísmo y se convierte en un puente de conexión, una herramienta para el bien común. Si estas palabras han resonado en ti y sientes el valor de esta conexión humana, te pido humildemente que dejes un me gusta como señal de nuestro propósito compartido. Y si crees que este mensaje puede fortalecer a otros, compártelo con aquellos que buscan un sentido de comunidad y deber en sus vidas. Juntos podemos recordar al mundo que la verdadera fuerza no reside en el aislamiento, sino en la cooperación y el servicio mutuo. Recuerda tu mortalidad para aprender a vivir. En nuestra cultura moderna, la muerte es a menudo un tema tabú, algo que se evita, se teme y se esconde. Para los estoicos, sin embargo, la contemplación de nuestra propia finitud no era un ejercicio morboso, sino una herramienta esencial para vivir una vida plena, virtuosa y con propósito. La máxima memento mori, recuerda que morirás, es una de las prácticas más poderosas para reorientar nuestra mente y liberarla de las trivialidades que la consumen. La aceptación fundamental es la de nuestra propia impermanencia. La vida es un préstamo de la naturaleza, no una posesión permanente. Desde el momento en que nacemos, caminamos inexorablemente hacia nuestro final. Negar esta realidad o vivir como si fuéramos inmortales es la fuente de innumerables errores de juicio y prioridades equivocadas. Séneca nos advierte que no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho, malgastando nuestros días en ambiciones vacías, rencores mezquinos y distracciones sin sentido. Al aceptar nuestra mortalidad, no con miedo, sino como un hecho natural del destino, ganamos una perspectiva radicalmente nueva sobre el valor del tiempo. La mente se convierte en nuestro peor enemigo cuando opera bajo la ilusión de un tiempo infinito. Nos permite posponer las conversaciones importantes, aplazar el perdón, dejar para mañana el cultivo de la virtud. Nos enreda en preocupaciones sobre nuestra reputación, la acumulación de posesiones y el logro de un estatus que, al final, la muerte borrará por completo. Esta mente olvidadiza de la muerte se preocupa por asuntos insignificantes, se ofende con facilidad y se aferra desesperadamente a lo efímero, creando un ciclo constante de ansiedad y decepción. La práctica del memento mori es un ejercicio de enfoque y clarificación. Consiste en recordarte a ti mismo, de forma regular y deliberada, que tu tiempo es limitado. Puedes hacerlo de varias maneras. Algunos estoicos meditaban sobre la fragilidad del cuerpo humano, otros contemplaban la vastedad del tiempo cósmico, en el que nuestra vida entera es apenas un parpadeo. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo que pronto sería nadie y en ninguna parte, al igual que todos los grandes héroes y sabios del pasado. Una práctica concreta es, ante cualquier decisión o situación, preguntarse, a la luz de mi muerte inminente, ¿es esto realmente importante? Esta pregunta actúa como un filtro poderoso. ¿Importará esta ofensa en mi lecho de muerte? ¿Valdrá la pena este rencor? ¿Es este miedo a fracasar más importante que el intento de vivir auténticamente? La respuesta, en la mayoría de los casos, será un claro no. La contemplación de la muerte no nos paraliza de miedo, al contrario, nos impulsa a la acción, nos libera para vivir con más coraje, más autenticidad y más urgencia.
La aplicación de esta lección transforma nuestras prioridades diarias. Dejamos de perder el tiempo en discusiones inútiles en las redes sociales, en chismes maliciosos o en la búsqueda de la aprobación de personas que no nos importan. En su lugar, nos enfocamos en lo que verdaderamente cuenta, en cultivar nuestras relaciones, en contribuir al bien común, en desarrollar nuestro carácter, en vivir cada día de acuerdo con la razón y la virtud. El Memento Mori nos enseña a valorar el presente de una manera profunda. Cada momento se convierte en una oportunidad preciosa que no debe ser desperdiciada. Nos inspira a decir te quiero más a menudo, a perdonar más rápidamente, a no dejar para mañana la amabilidad que podemos ofrecer hoy. Nos ayuda a enfrentar las dificultades con mayor ecuanimidad, porque en la escala de la vida y la muerte, la mayoría de los problemas que nos agobian son, en realidad, pequeños. Esta práctica también nos libera del miedo a la muerte misma. Al familiarizarnos con la idea, al aceptarla como una parte natural del ciclo de la vida, le quitamos su poder para aterrorizarnos. Los estoicos veían la muerte no como un mal, sino como algo indiferente, un evento natural que no es ni bueno ni malo en sí mismo. Lo que importa no es cuándo o cómo morimos, sino cómo hemos vivido. Al recordar la muerte, la mente deja de ser un rehén del miedo y la trivialidad, y se convierte en una aliada enfocada, una brújula que nos guía constantemente hacia lo que es esencial. Nos enseña a vivir cada día como si fuera el último, no de una manera hedonista e imprudente, sino con la máxima atención, gratitud y compromiso con la virtud. Construye tu ciudadela interior, un refugio inexpugnable. En medio del caos y la incertidumbre del mundo exterior, los estoicos nos ofrecen una de las metáforas más reconfortantes y poderosas, la de la ciudadela interior. Este es un santuario mental, una fortaleza de paz y razón que podemos construir dentro de nosotros mismos, un lugar al que podemos retirarnos en cualquier momento para encontrar refugio, claridad y fuerza, sin importar las tormentas que rujan fuera. La aceptación que subyace a esta idea es que nuestra paz interior no debe depender de las circunstancias externas. Si nuestra serenidad requiere que el mundo se comporte exactamente como deseamos, que la gente siempre nos trate bien y que la fortuna siempre nos sonría, entonces estamos condenados a una vida de perpetua agitación. El mundo es, por naturaleza, impredecible y a menudo indiferente a nuestros deseos. La verdadera seguridad, por lo tanto, no puede encontrarse fuera de nosotros, sino que debe ser cultivada dentro. Marco Aurelio, a pesar de ser el hombre más poderoso del mundo, enfrentó plagas, guerras y traiciones, y encontró su consuelo no en su palacio, sino en su ciudadela interior. Se recordaba a sí mismo: los hombres buscan retiros para sí mismos, casas en el campo, a orillas del mar o en las montañas, pero esto es una marca del más común de los hombres, porque está en tu poder retirarte en ti mismo cuando quieras, pues en ninguna parte puede un hombre encontrar un retiro más tranquilo o más libre de problemas que en su propia alma. La mente se convierte en nuestro enemigo cuando busca refugio en lugares equivocados, en la distracción constante, en la aprobación social, en las posesiones materiales o en la negación de la realidad. Estos son refugios endebles, construidos sobre cimientos inestables que se derrumban al primer temblor del destino. Cuando la mente no tiene un hogar interior al que regresar, se vuelve errante, ansiosa y fácilmente perturbada por cualquier evento externo. Se convierte en una hoja a merced del viento, sin un ancla que la mantenga firme. La práctica de construir esta ciudadela interior es un proceso deliberado y constante. Sus muros no se levantan con ladrillos y mortero, sino con principios estoicos firmemente comprendidos y asimilados. Cada vez que eliges una respuesta racional en lugar de una reacción emocional, estás añadiendo una piedra a la muralla. Cada vez que practicas la dicotomía del control, estás reforzando los cimientos.
Cada vez que aceptas lo que no puedes cambiar con ecuanimidad, estás fortaleciendo las defensas. Una práctica específica es la meditación en los principios fundamentales. Dedica tiempo cada día, aunque solo sean unos minutos, para retirarte a un lugar tranquilo y repasar las enseñanzas estoicas. Recuerda que tu esencia es tu capacidad de razonar, que la virtud es el único bien, que los eventos externos son indiferentes. Este no es un simple ejercicio intelectual, es un proceso de internalización, de hacer que estas verdades formen parte de tu ser, hasta que se conviertan en tu respuesta predeterminada ante la vida. Otra práctica es la del diario filosófico, como el que Marco Aurelio escribió para sí mismo. Escribir tus pensamientos, tus luchas y tus reflexiones a la luz de la filosofía estoica te ayuda a organizar tu mente, a identificar los juicios erróneos y a fortalecer tu compromiso con la razón. La aplicación de esta lección te proporciona un recurso inagotable de resiliencia. Cuando te enfrentes a una crisis, a una crítica dura o a una pérdida dolorosa, en lugar de ser arrastrado por el pánico, puedes hacer una pausa y retirarte a tu ciudadela interior. En ese espacio de calma, puedes consultar a tu consejero interno, tu razón, puedes recordarte tus principios, reevaluar la situación desde una perspectiva más sabia y elegir una respuesta virtuosa. Este refugio interior no es una forma de escapismo. No nos retiramos a la ciudadela para escondernos del mundo, sino para recargar nuestras fuerzas y emerger de nuevo, listos para enfrentar los desafíos de la vida con renovada calma y claridad. Es un cuartel general estratégico, no una celda de aislamiento. La belleza de la ciudadela interior es que nadie puede arrebatártela. Pueden quitarte tus posesiones, tu reputación, incluso tu libertad física, como le ocurrió a Epicteto, que era un esclavo. Pero nadie puede penetrar en el santuario de tu mente, a menos que tú se lo permitas. Al construir y mantener diligentemente esta fortaleza, tu mente deja de ser un espacio vulnerable y expuesto a los vientos de la fortuna, y se convierte en lo que la naturaleza quiso que fuera, un refugio inexpugnable, la fuente última de tu libertad, tu paz y tu autodominio. La razón es tu brújula en la tormenta. En el corazón de la filosofía estoica se encuentra un principio luminoso y ordenador. La creencia en que el universo es un todo coherente y racional, un cosmos gobernado por una inteligencia divina o un principio organizador al que llamaban logos o razón universal. Nuestra propia capacidad de razonar es una chispa de ese fuego divino, una facultad que nos conecta con el orden de la naturaleza y nos proporciona la guía más fiable para navegar por la vida. Esta lección nos enseña a confiar en la razón como nuestra brújula interna, especialmente cuando las emociones amenazan con arrastrarnos a la deriva. La aceptación fundamental es que vivir de acuerdo con la naturaleza significa vivir de acuerdo con la razón. Los estoicos observaron que, mientras que las plantas viven por instinto de crecimiento y los animales por impulso, la característica distintiva del ser humano es su capacidad para pensar lógica y coherentemente, para analizar, juzgar y elegir. Por lo tanto, nuestra excelencia y nuestra felicidad, nuestra eudaimonia, se encuentran en el uso correcto de esta facultad. Las emociones destructivas como la ira, el miedo irracional, la envidia o el odio son, desde la perspectiva estoica, errores de juicio. Son el resultado de una razón que ha sido nublada o corrompida. No son fuerzas externas que nos invaden, sino productos de nuestras propias creencias erróneas. La mente se convierte en nuestro peor enemigo cuando abdica de su trono y se lo cede a las pasiones, cuando permitimos que el miedo dicte nuestras decisiones, que la ira guíe nuestras palabras o que la envidia envenene nuestras relaciones.
Estamos actuando en contra de nuestra propia naturaleza, nos convertimos en un barco sin timón en medio de una tormenta, azotados por las olas de la emoción, sin dirección y en peligro constante de naufragar. Una mente gobernada por la pasión es una mente esclava, incapaz de ver con claridad y de actuar con virtud. La práctica para entronizar a la razón como guía es la de la lógica y el análisis. Los estoicos eran maestros de la lógica, no como un juego académico, sino como una herramienta para la vida. Cuando te enfrentes a una situación que te perturba, en lugar de reaccionar impulsivamente, da un paso atrás y disecciónala con la lógica. Pregúntate, ¿cuáles son los hechos objetivos de esta situación? ¿Cuáles son los juicios que estoy añadiendo? ¿Son estos juicios racionales y coherentes con la realidad? ¿Se basan en evidencia o en suposiciones y miedos? Por ejemplo, si sientes envidia del éxito de un colega, la razón te invitará a analizar ese sentimiento. ¿Es su éxito una amenaza real para ti? ¿Disminuye tu propio valor o tus propias oportunidades? ¿O este es simplemente una circunstancia externa que tú estás juzgando negativamente? La razón te mostrará que el éxito ajeno no te quita nada y que la envidia es un veneno que solo te daña a ti. Una práctica crucial es la de anticipar las situaciones difíciles y preparar respuestas racionales de antemano. Si sabes que vas a tener una conversación tensa, en lugar de entrar en ella esperando lo mejor, prepárate mentalmente, piensa en los posibles resultados y decide de antemano que tu objetivo principal no es ganar la discusión, sino mantener tu calma y actuar con justicia y autocontrol, sin importar cómo se comporte la otra persona. La aplicación de esta leencia nos convierte en los pilotos de nuestra propia vida. En el ámbito profesional, la razón nos permite tomar decisiones estratégicas basadas en datos y análisis, no en el pánico o la euforia del momento. Nos ayuda a resolver conflictos de manera justa y constructiva, buscando el entendimiento en lugar de la victoria. En nuestras finanzas, la razón nos protege de la avaricia impulsiva y del miedo a la pérdida, promoviendo la prudencia y la planificación a largo plazo. En nuestras relaciones personales, la razón es la base de la comunicación honesta y la empatía. Nos permite entender las perspectivas de los demás y responder a sus emociones sin ser arrastrados por ellas. Nos ayuda a establecer límites saludables y a actuar con amabilidad, incluso cuando es difícil. Confiar en la razón no significa reprimir o negar las emociones, significa reconocerlas como señales, como información que debe ser examinada por una autoridad superior. El estoico siente miedo, pero no actúa por miedo. Siente ira, pero no se deja gobernar por la ira. Las emociones son los informes de los exploradores, pero la razón es el general que toma la decisión final. Al hacer de la razón nuestra brújula, nuestra mente deja de ser un caos de impulsos contradictorios y se convierte en un instrumento de claridad y propósito, una guía fiable que nos mantiene en el rumbo correcto, el de la virtud y la serenidad. Incluso en medio de las tormentas más feroces de la vida, en nuestra búsqueda colectiva de la claridad, donde la razón debe ser nuestra guía, te invito a reflexionar y compartir tu luz. Deja un comentario con tu pensamiento sobre esta afirmación. La razón no es la ausencia de emoción, sino la sabiduría para no ser su esclavo. Al compartir nuestras ideas, creamos un diálogo que nos enriquece a todos, mostrando que la búsqueda de la sabiduría es un viaje compartido. Leamos y aprendamos unos de otros, fortaleciendo nuestra razón en comunidad. La ira, un ácido que daña más al recipiente que lo contiene. De todas las pasiones que pueden secuestrar la mente y convertirla en un enemigo formidable, los estoicos reservaban una advertencia especial para la ira. La consideraban una forma de locura temporal, un veneno que corroe el alma de quien la alberga mucho más de lo que daña al objeto de su furia. Séneca, en su tratado sobre la ira, la describe como la más horrible y frenética de todas las emociones.
una que no deja espacio para la razón y que nos impulsa a actos de los que casi siempre nos arrepentimos. Esta lección nos enseña a comprender la naturaleza de la ira y a desmantelarla antes de que tome el control. La aceptación primordial es reconocer que la ira nunca es una respuesta necesaria o útil, es un error de juicio. La ira surge de la creencia de que hemos sido dañados de forma injusta y significativa, y de la expectativa de que el mundo debería ajustarse a nuestros deseos. Es la combinación de una percepción de ofensa con una sensación de impotencia o frustración. Los estoicos argumentan que, si aplicamos la dicotomía del control, nadie puede dañarnos realmente en lo que más importa, en nuestra capacidad de ser virtuosos, a menos que nosotros se lo permitamos. Las ofensas, los insultos, las acciones injustas de los demás son eventos externos. Si nos dañan, es porque nuestro propio juicio ha decidido que son dañinos y ha respondido con la pasión destructiva de la ira. La mente se convierte en nuestro peor enemigo cuando justifica la ira, cuando la ve como una señal de fuerza o como una herramienta para obtener justicia. En realidad es todo lo contrario. La ira nubla el juicio, nos hace incapaces de ver la situación con claridad y nos lleva a tomar decisiones impulsivas y a menudo desproporcionadas. Como un general que ordena un ataque en un ataque de pánico, la mente iracunda casi siempre elige la peor estrategia posible. Destruye la comunicación, erosiona las relaciones y, lo más importante, aniquila nuestra propia paz interior. La ira es un fuego que, con la promesa de quemar a nuestro enemigo, termina por consumir nuestra propia casa. La práctica para desarmar la ira comienza con la prevención y la detección temprana. Séneca aconseja evitar las situaciones y los pensamientos que sabemos que nos provocan, así como un médico aconsejaría a un paciente evitar los alérgenos. Si sabes que ciertas conversaciones o personas encienden tu mecha, acércate a ellas con una preparación mental consciente o evítalas si es posible y no es esencial. La práctica clave es la de introducir un retraso entre el estímulo y la respuesta. Cuando sientas que la ira comienza a surgir, no actúes de inmediato, no hables, no escribas ese correo electrónico, no hagas ese gesto. En su lugar, crea un espacio, respira profundamente. Sal a caminar, distánciate físicamente de la situación si es necesario. Platón, nos cuenta Séneca, cuando se enojaba con un esclavo, nunca lo castigaba en el momento. Esperaba a que su ira se disipara para poder juzgar con claridad. Durante este retraso, examina los pensamientos que alimentan tu ira, desafíalos con la razón. ¿Realmente esta situación es tan terrible como parece? ¿La persona que me ofendió lo hizo por malicia o por ignorancia, torpeza o su propio dolor? ¿Responder con ira mejorará la situación o la empeorará? ¿Vale la pena sacrificar mi tranquilidad por este asunto? La aplicación de esta disciplina en la vida cotidiana es un entrenamiento constante en el autodominio. Imagina que un conductor te cierra el paso bruscamente en el tráfico. La mente enemiga, iracunda, inmediatamente genera un torrente de insultos y un deseo de venganza. El pulso se acelera, el cuerpo se tensa. La mente aliada, entrenada para desarmar la ira, reconoce la oleada inicial de adrenalina, pero no se identifica con ella. Introduce el retraso. En lugar de tocar el claxon furiosamente o perseguir al otro coche, respira, se pregunta, ¿qué gano con enfadarme? ¿Cambiará lo que ha sucedido? ¿Me hará llegar a mi destino más rápido o más seguro? Reconoce que la acción del otro conductor está fuera de su control y elige proteger lo que sí está bajo su control, su propia serenidad. En el trabajo, ante una crítica que consideras injusta, en lugar de estallar en una defensa airada, aplicas el retraso. Te tomas un tiempo para procesar la información, separando el contenido útil de la forma en que fue entregado, y luego respondes desde un lugar de calma y razón.
no de reactividad herida. Al practicar esto consistentemente, la ira pierde su poder sobre ti. Te das cuenta de que es una elección, no una reacción inevitable. Descubres que la verdadera fuerza no reside en la explosión ruidosa de la furia, sino en la calma silenciosa del autodominio. La mente, en lugar de ser un recipiente lleno del ácido corrosivo de la ira, se convierte en un lago sereno, cuya superficie puede ser momentáneamente agitada por una piedra, pero que rápidamente recupera su calma y su claridad. La virtud es el único bien y el único trofeo. En un mundo obsesionado con la búsqueda de la felicidad a través de medios externos como la riqueza, la fama, el placer o el poder, la filosofía estoica presenta una idea radical y liberadora. El único bien verdadero es la virtud. Todo lo demás, la salud, el dinero, la reputación, incluso la vida y la muerte, no son ni buenos ni malos en sí mismos, son indiferentes. Lo que importa no es lo que tenemos, sino cómo lo usamos. Esta lección es la piedra angular del sistema ético estoico, el faro que guía todas las demás enseñanzas y nos ofrece un propósito de vida inquebrantable. La aceptación de este principio requiere un profundo cambio de perspectiva. Significa dejar de medir el éxito de nuestra vida por los estándares del mundo y empezar a medirlo por la calidad de nuestro carácter, la virtud. Para los estoicos, no es un concepto abstracto o religioso. Es la excelencia del carácter humano en acción. Se manifiesta a través de 4 cualidades cardinales: la sabiduría, la capacidad de distinguir lo bueno, lo malo y lo indiferente, la justicia, tratar a los demás con equidad y amabilidad, el coraje, enfrentar las dificultades con fortaleza, y la templanza, moderar nuestros deseos y emociones. Aceptar que la virtud es el único bien significa entender que se puede ser una persona buena y vivir una vida valiosa en cualquier circunstancia, se sea rico o pobre, sano o enfermo, famoso o anónimo, porque la práctica de la virtud siempre está a nuestro alcance. Depende exclusivamente de nuestras elecciones y juicios. La mente se convierte en nuestro peor enemigo cuando se adhiere a la creencia de que la felicidad depende de los indiferentes. Cuando nos convence de que seré feliz cuando sea rico, mi vida tendrá sentido si soy famoso, o no puedo estar en paz si tengo problemas de salud. En ese estado, la mente nos condena a una búsqueda interminable y frustrante, porque todos esos bienes externos son por naturaleza inestables y están fuera de nuestro control total. El destino puede arrebatárnoslos en cualquier momento. Esta mentalidad nos hace frágiles, dependientes y perpetuamente insatisfechos. Convierte la vida en una montaña rusa emocional de euforia cuando conseguimos lo que queremos y de desesperación cuando lo perdemos. La práctica para alinear nuestra vida con la virtud es la de la intención consciente. En cada acción que realizamos, desde la más mundana hasta la más significativa, debemos preguntarnos: ¿cuál es mi intención aquí? ¿Estoy actuando para obtener un resultado externo, como la alabanza o el dinero, o estoy actuando con el propósito de ser una mejor persona, de ejercitar la sabiduría, la justicia, el coraje o la templanza? El enfoque se traslada del resultado al proceso. Un arquero estoico, como vimos antes, no se juzga a sí mismo por si la flecha da en el blanco resultado, sino por la excelencia con la que realizó el disparo. Proceso virtuoso. De la misma manera, un médico estoico se enfoca en tratar a su paciente con el máximo conocimiento y cuidado. Virtud, sabiendo que la recuperación final del paciente no depende enteramente de él. Otra práctica es rodearse de modelos de virtud, ya sea estudiando la vida de grandes filósofos como Sócrates o Catón, o observando a las personas en nuestra propia vida que demuestran integridad y fortaleza de carácter. La aplicación de esta lección nos proporciona un propósito de vida robusto y resiliente. En tu carrera, tu objetivo principal no es simplemente ascender en la jerarquía o ganar más dinero,
sino realizar tu trabajo con excelencia, integridad y un espíritu de servicio. Cada tarea, por tediosa que sea, se convierte en una oportunidad para practicar la diligencia y la honestidad. En tus relaciones, tu meta no es obtener amor o validación, sino ser una persona amorosa, justa y paciente. Te enfocas en dar lo mejor de ti, sin exigir un retorno específico. Esto libera tus relaciones de la carga de las expectativas y las hace más auténticas y sólidas. Ante la adversidad, la virtud se convierte en tu refugio y tu guía. Cuando enfrentas una pérdida, en lugar de hundirte en la autocompasión, te preguntas, ¿cómo puedo enfrentar esto con coraje y aceptación? Cuando eres tratado injustamente, te preguntas, ¿cómo puedo responder con justicia y magnanimidad en lugar de con venganza? La adversidad deja de ser una maldición y se convierte en el escenario principal para demostrar tu carácter. Al hacer de la virtud el único bien, la mente se transforma, deja de ser un mercader que regatea con el destino en busca de placeres y seguridades efímeras, y se convierte en un artesano, dedicado a la única obra de arte que verdaderamente le pertenece, la escultura de su propio carácter. La vida deja de ser una carrera por acumular trofeos externos que el tiempo inevitablemente convertirá en polvo, y se convierte en la búsqueda del único trofeo que es eterno, una vida vivida con razón, integridad y excelencia moral. Tu mente, el jardín que debes cultivar cada día. Hemos llegado al final de nuestro recorrido a través de estas 12 lecciones estoicas, pero en realidad este no es un final, sino un comienzo. La 12ª y quizás más importante lección es que el dominio de la mente no es un destino al que se llega, sino un proceso continuo, una práctica diaria que dura toda la vida. La filosofía estoica no es un conjunto de teorías para ser admiradas, sino un arte de vivir que debe ser practicado. La aceptación final es que la maestría interior requiere un esfuerzo constante y paciente. Epicteto comparaba el entrenamiento filosófico con el de un atleta olímpico. Nadie se convierte en un campeón de la noche a la mañana. Requiere disciplina, repetición y perseverancia. Del mismo modo, no podemos esperar leer un libro o escuchar una reflexión y transformar mágicamente nuestra mente. Cada día nos presentará nuevos desafíos, nuevas tentaciones para caer en viejos hábitos de pensamiento, la ira, la ansiedad, el deseo desmedido. Aceptar esto no es una fuente de desánimo, sino de realismo y humildad. Nos libera de la tiranía de la perfección y nos invita a abrazar el camino del progreso, por lento que sea. La mente es como un jardín. Si lo abandonas, las malas hierbas de los pensamientos negativos y las pasiones destructivas crecerán de forma natural y ahogarán todo lo demás. Para mantenerlo fértil y floreciente, requiere un cultivo diario. La mente se convierte en nuestro enemigo cuando creemos que el trabajo ya está hecho, cuando nos volvemos complacientes o cuando nos desanimamos por un contratiempo. Si después de semanas de práctica, un día perdemos la calma y reaccionamos con ira, la mente enemiga nos dirá, «Ves, no sirve de nada, nunca cambiarás». Este pensamiento es una de las malas hierbas más peligrosas porque nos incita a abandonar el jardín por completo. La mente aliada, en cambio, ve el contratiempo no como un fracaso, sino como una lección, una oportunidad para entender mejor nuestras debilidades y para reforzar nuestro compromiso con la práctica. La práctica, por lo tanto, es la de la consistencia. Es el compromiso de empezar de nuevo cada día. La rutina matutina es crucial. Dedica unos minutos al amanecer para preparar tu mente para el día, como lo hacía Marco Aurelio, recordando los principios estoicos, anticipando los posibles desafíos y estableciendo tu intención de actuar con virtud. La rutina vespertina también es fundamental. La revisión del día que practicaba Séneca nos permite aprender de nuestros errores y celebrar nuestros progresos sin juicio,
pero con honestidad. La práctica es leer a los grandes maestros estoicos, no una vez, sino una y otra vez, permitiendo que su sabiduría penetre cada vez más profundo en nuestra conciencia. Es buscar la compañía de otros que estén en el mismo camino, para compartir conocimientos y fortalecerse mutuamente. Es, en esencia, vivir de manera intencional, prestando atención a nuestros pensamientos, palabras y acciones, momento a momento. La aplicación de esta lección final integra todas las anteriores en un estilo de vida coherente. El cultivo diario de tu jardín mental implica arrancar las malas hierbas de los juicios erróneos sobre los eventos externos. Lección 12. Podar las ramas de los deseos y aversiones excesivos. Lección 3. Usar el abono de los obstáculos para enriquecer el suelo. Lección 4. Regar constantemente con la atención al momento presente. Lección 5. Y asegurarse de que el jardín contribuya a la belleza del bosque circundante, nuestra comunidad humana. Lección 6. Este trabajo diario se realiza a la luz de nuestra mortalidad. Lección 7. Dentro de los muros seguros de nuestra ciudadela interior. Lección 8. Guiados por la brújula de la razón. Lección 9. Manteniendo a raya las plagas como la ira. Lección 10. Con el único objetivo de cultivar la flor más hermosa, la virtud. Lección 11. Este no es un camino fácil, pero es un camino de profundo significado, de creciente serenidad y de auténtica libertad. La mente, cuando se la deja a su suerte, puede ser un lugar salvaje y peligroso, nuestro mayor enemigo, pero cuando se la cultiva con diligencia, paciencia y sabiduría, se convierte en nuestro mejor aliado, un santuario de paz, una fuente inagotable de fuerza y nuestro más preciado jardín. Hemos llegado al final de este sendero de reflexión, pero el verdadero viaje apenas comienza. La idea central que hemos explorado es que la calidad de nuestra vida está determinada por la relación que mantenemos con nuestra propia mente. Ella puede ser una prisión de tormento o una fortaleza de serenidad. La elección, como nos han enseñado los estoicos, es nuestra. La aplicación de estas enseñanzas no requiere retirarse a un monasterio, sino integrarlas en el tejido de nuestra vida cotidiana, al tratar con un colega difícil, al enfrentar una factura inesperada, al disfrutar de una simple comida. Cada momento es una oportunidad para practicar la razón, la virtud y el autodominio. Tu mente no es quien eres, es la herramienta que usas para esculpir tu carácter. Si esta reflexión ha encendido una llama de claridad en tu interior y te ha proporcionado herramientas de valor para tu vida, te pido que dejes una señal de tu paso con un me gusta para que esta comunidad crezca. Y si crees que estas palabras pueden ser un faro para alguien que navega en la oscuridad, te invito a compartirlas con esa persona, para que juntos, como comunidad de buscadores, podamos extender el legado de la sabiduría estoica, construyendo un mundo con mentes más serenas, corazones más fuertes y un propósito más claro. Pocos miedos están tan profundamente arraigados en el corazón humano como el miedo al abandono, ser dejado atrás, ser excluido, ser considerado indigno de la compañía de otros, es una herida que ataca el núcleo de nuestro ser social. La sociedad a menudo equipara la soledad con el fracaso y el abandono como la prueba definitiva de ese fracaso. Esta perspectiva nos hace dependientes, nos obliga a moldear nuestro comportamiento y a sacrificar nuestra autenticidad con tal de no ser abandonados. El estoicismo, con su enfoque inquebrantable en la libertad interior, nos ofrece una medicina poderosa y amarga para esta herida. Nos enseña a transformar el veneno del abandono en el tónico de la liberación. La aceptación es el primer y más difícil paso de este proceso.
debemos aceptar, de acuerdo con la dicotomía del control de Epicteto, que la presencia y el afecto de otras personas están, en última instancia, fuera de nuestro control. Podemos ser amables, virtuosos y leales, pero no podemos forzar a nadie a quedarse. La gente cambia, las circunstancias cambian. El destino sigue su curso inescrutable. Aferrarse a la presencia de alguien como si fuera una posesión garantizada es preparar el terreno para un sufrimiento inmenso. Aceptar esto no es ser cínico, es ser realista, es alinear nuestras expectativas con la naturaleza de la realidad. El abandono, desde esta perspectiva, deja de ser un juicio sobre nuestro valor. Era simplemente un evento externo, el resultado de una cadena de causas y efectos que no controlamos por completo. El dolor que sentimos no proviene del acto de que alguien se vaya, sino de nuestro juicio de que ese acto es terrible, injusto o que nos deja incompletos. La soledad que sigue al abandono no es un vacío, es un espacio que ahora podemos llenar, no con desesperación, sino con nuestra propia fortaleza y autodominio. La práctica de esta transformación requiere un reentrenamiento consciente de nuestra perspectiva. Cuando sientas la punzada del abandono, ya sea por una ruptura sentimental, un amigo que se distancia o un grupo que te excluye, el primer ejercicio es aplicar la disciplina del asentimiento. No añadas juicios de valor a lo que ha ocurrido, simplemente observa los hechos. Esta persona ha decidido no pasar más tiempo conmigo, en lugar de me han abandonado porque no soy suficiente. Esta distinción es crucial. La primera es una observación, la segunda es una historia que te cuentas y que te causa sufrimiento. A continuación, practica la gratitud por la libertad que has ganado. Séneca nos recuerda que a menudo no valoramos las cosas hasta que las perdemos, pero también es cierto que a menudo no valoramos nuestra propia libertad hasta que nos vemos forzados a ejercerla. Agradece la oportunidad de depender únicamente de ti mismo, de redescubrir tus propios intereses, de fortalecer tu amistad contigo mismo. El abandono te ha liberado de la necesidad de complacer, de la ansiedad de la aprobación, te ha devuelto a tu propio centro. Utiliza el tiempo que ahora tienes en soledad para invertir en ti mismo. Lee a los filósofos, camina en la naturaleza, aprende una nueva habilidad. Haz de tu propia compañía algo tan valioso y enriquecedor que la presencia de otros sea una agradable adición, no una necesidad desesperada. La aplicación de esta mentalidad en la vida te vuelve resiliente de una manera que pocos logran. Dejas de tener miedo, el miedo a ser dejado, que antes dictaba muchas de tus acciones. Se disuelve, te vuelves más auténtico en tus relaciones, porque ya no actúas desde el temor a la pérdida, amas más libremente, te conectas más genuinamente, porque tu integridad no está en juego. Si alguien decide irse de tu vida, lo dejas ir con serenidad, deseándole lo mejor, sabiendo que tu paz interior, tu ciudadela, permanece intacta. La soledad que sigue no es una condena, es una transición, un regreso a tu estado fundamental de autosuficiencia. Descubres que el abandono, visto a través de la lente de la sabiduría estoica, fue en realidad un regalo inesperado. Te obligó a construir una fuerza que no sabías que tenías. Te enseñó que tu valía no es un reflejo en los ojos de los demás, sino una luz que emana de tu propio carácter virtuoso. Al transformar la herida del abandono en el poder de la liberación, te vuelves invencible, porque has aprendido a ser tu propia ancla en la tormenta. Has descubierto que la única relación que el destino no puede romper es la que tienes contigo mismo. Si esta reflexión te ha aportado valor, un me gusta es el eco que nos dice que estas palabras han encontrado un hogar. Compártela con alguien que pueda estar navegando en las aguas de la soledad, para que descubra que en su interior reside la fuerza de un faro. Juntos podemos encender una luz que disipe el miedo a la oscuridad. La fortaleza de no necesitar la aprobación externa. La soledad no es ausencia, sino presencia de uno mismo.